Mis papás obligaban a mi hermana y a mí a turnarnos para ser su única hija, Sofía, cada mes. Mientras una era la hija oficial, la otra tenía que vivir escondida en el sótano y actuar como si no existiera. Recuerdo que un mes, justo cuando estaba en mi periodo invisible, me enfermé y empecé a vomitar sangre. Ese día nos dieron una semana para decidir cuál de las dos iba a morir con pastillas. Así finalmente solo tendrían una hija de verdad, pero las engañamos. Fingimos que las dos habíamos sido envenenadas y aprovechamos su pánico para huir. Mis papás siempre repetían que solo podían tener una hija, y lo decían en serio. Nos forzaban a cambiar de identidad cada mes porque, según ellos, solo una podía existir, y había que turnarse para ser la real, mientras la otra se borraba del mapa. Siempre aseguraban que solo habían querido una hija. Cuando mi hermana Sabrina nació 11 meses después de mí, lo consideraron un error del destino que debían corregir. Decían que no podían darse el lujo de criar a 2 niñas, y peor aún, que no tenían suficiente amor para repartir entre 2 hijas. Para su suerte, éramos casi idénticas. Mismo cabello oscuro, ojos verdes y la misma estatura pequeña. Así que idearon su propio sistema. Un mes yo era Sofía, al siguiente desaparecía y Sabrina tomaba mi lugar. Nadie fuera de la casa se enteraba de que, en realidad, éramos 2. El cambio oficial era a la medianoche, el primer día del mes. Sabrina y yo nos parábamos en la sala mientras nuestros papás hacían el traspaso formal de reconocimiento de una hija a la otra. La que terminaba su turno tenía que entregar todo: cuarto, ropa, nombre, incluso las tareas de la escuela. Mamá besaba en la frente a la que se iba y decía: "Nos vemos el próximo mes", desconocida, mientras papá la borraba de la existencia. La hija inexistente se iba al sótano con su sleeping bag y estaba prohibido que pusiera un pie fuera. Durante los meses de Sabrina, yo la guiaba por teléfono. Le decía cómo ser yo, los nombres de mis maestros, los cumpleaños de mis amigas, mi horario. En mis meses, ella hacía exactamente lo mismo. Solo había un expediente escolar, un archivo médico, una vida, pero dividida en 2 niñas. Los demás pensaban que Sofía solo era muy voluble. Nadie sospechaba que en realidad éramos 2 personas distintas. Compartir una vida a la mitad nos unió a Sabrina y a mí de una forma retorcida. En mis meses de sótano, ella se escabullía en las noches cuando mis papás ya dormían y susurrábamos en la oscuridad. Me contaba lo que pasaba en la escuela, quiénes preguntaban por mí, en qué tareas debía ponerme al corriente. Yo la orientaba sobre mis amistades, dándole instrucciones precisas para que nadie sospechara. Llevábamos al sótano botanas y libros prohibidos para leer en el día, cualquier cosa que nos ayudara a soportar tantas horas encerradas. Cuando me bajó mi primer periodo, tuve que enseñarle a Sabrina, desde la puerta del sótano, cómo ponerse un tampón, para que estuviera lista cuando le tocara a ella. Y cuando ella se rompió un brazo al caerse de la bici en su mes, yo tuve que usar el yeso durante el mío, y fingir que recordaba el accidente. Llevábamos diarios detallados de cada conversación, promesa y mentira. Para cuando teníamos 14 y 15 años, ya habíamos inventado a una Sofía completamente ficticia, aunque en realidad solo éramos 2 chicas rotas tratando de existir. En los días de cambio, nos acostábamos juntas en el sótano, tomadas de la mano, prometiéndonos que algún día las 2 seríamos reales al mismo tiempo. Pero cuando cumplí 15, durante uno de mis meses invisibles, empecé a sentir un dolor de estómago tan fuerte que me retorcía en el piso del sótano. Sabrina les rogó a mis papás que me llevaran al doctor, pero se negaron. «Sofía puede ir cuando le toque su turno», dijo mamá sin inmutarse. Cuando por fin llegó mi mes, apenas podía ponerme de pie. En el consultorio, todos los estudios salieron normales y el dolor desapareció en cuanto volví a ser real. 2 semanas después, durante el mes de Sabrina, el dolor regresó. Ahí estaba yo, en el sótano, vomitando sangre mientras ella asistía a la escuela, sana y espantada. Nos dimos cuenta de que mi cuerpo solo se permitía enfermar cuando no existía. Apenas volvía a ser Sofía. Todo se contenía para sobrevivir mi mes visible. Esa noche, Sabrina y yo decidimos enfrentar a mis papás. Subimos juntas a su cuarto. «Esto me está matando», les dije, mostrando mi ropa manchada de sangre. «Tenemos que dejar de cambiar, por favor». Por primera vez en años, parecieron escucharnos. El rostro de mamá se suavizó y papá dejó su libro. Se miraron entre ellos. «Tienen razón», dijo mamá por fin. «Esto ya se alargó mucho. Hay que tomar una decisión permanente». Yo sentí un alivio enorme, hasta que vi la expresión de papá. No estaba pensando en aceptar que existiéramos las 2. Solo estaba resolviendo el problema a su manera. «Nos vamos a quedar con una hija», dijo tranquilo. «La otra... Bueno, los accidentes pasan, sobre todo con chicas enfermas que técnicamente no existen». Mamá asintió, acariciando mi mejilla casi con cariño. «Tenemos una semana para decidir qué Sofía queremos conservar. Si quieren, pueden ayudarnos diciéndonos quién merece vivir». Tropecé hacia atrás, pero mamá siguió con esa voz suave. «Sabrina es más joven, más adaptable, pero Sofía tiene más tiempo, mejores calificaciones, aunque es más débil. ¿Queremos lidiar con problemas de salud toda la vida?». Sacó un frasco de pastillas de la mesita de noche. «Estas no duelen. A la que no elijamos, solo se va a dormir». Papá sonrió como si nada. Querían una solución definitiva. Pues aquí está, una hija, como siempre planeamos.
La otra nunca existió. Nos miró como si estuviera escogiendo fruta en el mercado. Así que ayúdenos a decidir. ¿Quién es la verdadera Sofía? ¿Quién se queda? Sabrina me tomó la mano. La sentí temblar. Después de 15 años compartiendo una vida, teníamos 7 días para convencer a nuestros papás de que las dos merecíamos existir, o una de nosotras iba a desaparecer para siempre. Esta vez no al sótano, sino bajo tierra. Esa noche ninguna pudo dormir. Nos quedamos sentadas en mi cama, con las manos tan apretadas que se nos pusieron blancos los nudillos. El frasco de pastillas que mamá había mostrado parecía flotar entre nosotras, invisible y sofocante. 7 días. Teníamos 7 días para convencer a quienes llevaban 15 años negando a una de nosotras, de que las dos merecíamos vivir. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Vi a Sabrina ponerse mi ropa, preparándose para otro día fingiendo ser yo en la escuela. Le temblaban las manos mientras abotonaba mi blusa azul favorita. Ya habíamos hecho esta rutina cientos de veces, pero nunca con la muerte respirándonos en la nuca. Mamá preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Tarareaba mientras preparaba huevos revueltos y, como siempre, servía un solo plato en la mesa. Sabrina se sentó y yo me quedé en la esquina, invisible, como me tocaba durante su mes. Papá leía el periódico y de vez en cuando nos echaba una mirada, esa misma que ponía cuando iba al mercado a comparar precios. Cuando Sabrina se fue a la escuela, yo regresé al sótano. Las paredes de concreto se sentían más frías que de costumbre. Saqué nuestro diario y empecé a escribir con desesperación. Cada recuerdo de Sabrina siendo fuerte, inteligente, indispensable, cada vez que me salvó durante sus meses, todas las razones por las que no podían quitármela. Horas después, escuché pasos en la escalera. No eran los ligeros pasos de Sabrina, sino la bajada decidida de mi mamá. Casi nunca bajaba al sótano si no era su mes. Sentí el estómago hecho nudo y ese dolor tan familiar. Se sentó en el último escalón y me observó bajo la luz tenue, tamborileando los dedos en la rodilla, mientras analizaba mi postura encorvada y la forma en que me apretaba el abdomen, calculando, pensando qué hacer. No dijo nada y se fue. Cuando Sabrina regresó de la escuela, me encontró hecha bolita en el piso del sótano, con la frente empapada de sudor. El dolor se me había intensificado después de que mamá bajó, como si mi cuerpo supiera que me estaban evaluando. Sabrina me ayudó a sentarme y me limpió la cara con su... Esa noche, escuchamos desde el sótano cómo nuestros papás platicaban en la cocina. Sus voces se filtraban por el piso. Mamá describía mi estado con una frialdad de doctora. Papá le respondía preguntando por el rendimiento escolar de Sabrina. Nos hablaban como si fuéramos cifras de una hoja de cálculo, comparando pros y contras. Sabrina se metió al sótano en la madrugada, cuando ya todos dormían. Trajo sopa que había escondido en su cuarto y me estuvo dando cucharaditas. No dijimos nada de lo que habíamos escuchado, mejor nos pusimos a hacer planes. Al día siguiente, Sabrina empezó a equivocarse a propósito en la escuela. Sacó mal en un examen sorpresa que pudo haber contestado con los ojos cerrados. Ni siquiera se acordó del cumpleaños de mi mejor amiga. Tartamudeó en una presentación que yo misma había preparado semanas antes. Cuando los maestros le preguntaron si todo estaba bien, solo se encogió de hombros, dejando que pensaran que era Sofía la que se estaba desmoronando. Yo me la pasé practicando cómo verme saludable, obligándome a pararme derecha aunque me doliera todo. Hice saltos de tijera hasta caerme, y volví a intentarlo. Si mamá llegaba a bajar, quería que me viera fuerte, no débil, pero no bajó. Esa noche, Sabrina me contó todo su sabotaje. Nuestros papás ya tenían 2 correos de maestros preocupados. Papá frunció el ceño en la cena y preguntó que por qué estaban bajando las calificaciones de Sofía. Mamá notó que Sofía se veía distraída, diferente. Entre las dos estábamos desarmando a la hija perfecta que habían construido. Tal vez si ninguna encajaba en su idea, se quedaban con las dos. O a lo mejor, solo les dábamos más razones para empezar de cero. Al tercer día, oí los pasos de papá en la escalera del sótano. Caminaba distinto a mamá, más directo, sin rodeos. Traía una tabla con hojas y una pluma. Me empezó a hacer preguntas, pero no sobre cómo me sentía, sino cosas prácticas. ¿Qué tanto sabía de las rutinas de Sabrina? ¿Podía imitar su letra? ¿Me sabía los nombres de sus maestros de cuando estudiaba en otro distrito antes de mudarnos? Le mentí. Le dije que casi no sabía nada de la vida de Sabrina fuera de nuestra Sofía compartida. Fingí ser incapaz de ocupar su lugar si decidían quedarse con ella. Cada respuesta la anotaba con fuerza en la hoja. Cuando se fue, me dieron náuseas y vomité sangre en el bote que tenía escondido detrás del calentador de agua. El estrés me estaba empeorando. Mi cuerpo me traicionaba justo en el peor momento. Esa noche, Sabrina me encontró casi desmayada. Me limpió y me sostuvo mientras temblaba. Tuvimos que ajustar el plan. Ahora ella también mostraría síntomas de la misma enfermedad. A veces me pregunto qué pasa por la cabeza de unos papás que hablan de sus hijas como si fueran cosas de una lista del súper. Eso de comparar calificaciones y enfermedades como si eligieran entre 2 coches me hace pensar qué clase de gente ve así a sus hijos, que crean que era contagioso, que quedarse con cualquiera de las dos significaba tener una hija enferma. La mañana del 4.º día, Sabrina fingió dolor de estómago en el desayuno. Mamá la miró con atención al ver que dejaba los huevos. Cuando Sabrina corrió al baño, oí las arcadas. No sé si eran de verdad o actuadas. Mamá la siguió.
Desde el piso se escuchaban susurros preocupados, Sabrina exagerando, mamá lanzando preguntas directas, la puerta del baño cerrándose de golpe. Ese día lo pasé escribiendo cartas, una para cada amigo que tuve, para cada maestro que fue buena onda. Si algún día desaparecía, quería que quedara claro que existí, que siempre fuimos dos. Las escondí en un ladrillo suelto que había descubierto desde hace años. Esa noche, Sabrina bajó toda pálida. Se había enfermado de verdad, vomitando hasta irritarse la garganta. Mamá le tomó la temperatura y la revisó de pies a cabeza. La actuación le salió demasiado bien. Esa noche escuchamos a nuestros papás discutiendo. Mamá quería decidir ya, que para qué esperar si las dos hijas estaban falladas. Papá decía que mejor se esperaban a terminar la semana, que tenía sus hojas de cálculo y variables que analizar. Al quinto día, algo cambió. Nuestros papás ya no hablaban de nosotras pensando que no escuchábamos. La casa se quedó en un silencio incómodo, solo lo básico. Sabrina fue a la escuela. Yo me quedé en el sótano. Nadie bajó. El silencio se sentía más pesado que cualquier discusión. Esa noche, Sabrina no bajó en cuanto nuestros papás se acostaron. Me quedé esperando, con la oreja pegada a la puerta. Al fin escuché sus pasos, pero se detuvieron arriba. Me susurró que mamá había puesto un candado por fuera, para dejarme adentro o dejarla afuera. Pusimos las manos en cada lado de la puerta y susurramos planes por la rendija. Nos quedaban 2 días. Al sexto día, desperté y me encontré con una charola de comida al pie de la escalera. Comida de verdad, fruta fresca, pan calientito, hasta jugo. Supe que era la última, que ya habían decidido. No comí nada. Sabrina debió notar el candado porque la escuché discutiendo con nuestros papás esa tarde. Su voz se alzó como nunca la había escuchado. Mamá le contestaba con esa calma que da miedo. El silencio de papá era más claro que cualquier palabra. Ese día me preparé, no para morir, sino para lo que Sabrina y yo habíamos planeado por la puerta. Nuestro último intento desesperado. Todo dependía de la noche siguiente. El séptimo día, amaneció gris y helado. Se sentía hasta los huesos, incluso en ese sótano sin ventanas. Hoy era el día en que nuestros papás iban a anunciar su decisión. Se suponía que hoy una de nosotras tenía que morir. Oí a Sabrina salir rumbo a la escuela, como siempre. Arriba, nuestros papás andaban de un lado a otro, sus pasos marcando un ritmo que ya me sabía de memoria después de 15 años. Mamá en la cocina, papá encerrado en su estudio. Sonidos normales para cualquier familia, aunque la nuestra nunca fue nada parecida a una familia normal. Al mediodía, escuché cómo azotaban las puertas del coche y cómo ambos se iban juntos, algo que no solía pasar entre semana. ¿Estarían haciendo los últimos preparativos? ¿Comprando lo que les faltaba para lo que venía? Intenté abrir la puerta del sótano. Seguía cerrada, pero Sabrina y yo ya habíamos pensado en eso. Saqué la mano por debajo del viejo calentador de agua, donde tenía escondido el desarmador que Sabrina logró pasarme hace meses. Me temblaban las manos mientras luchaba con las bisagras desde adentro. Cada tornillo se resistía, mis dedos débiles peleando contra el óxido. El metal chillaba y crujía, pero al final logré sacar el último tornillo. Empujé la puerta con cuidado. Las bisagras ya no estaban y sonaba todo. El pasillo se extendía frente a mí, territorio prohibido durante el mes de Sabrina. Subí las escaleras con las piernas temblorosas. Cada paso era como desafiar 15 años de reglas. La casa se veía diferente bañada por la luz del día. Solo la había visto de noche, cuando me tocaba salir a escondidas al baño si era urgente. Ahora el sol entraba por las ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Todo parecía más real, más nítido. En el despacho de papá encontré lo que buscaba. Su laptop estaba abierta en el escritorio. La sesión seguía activa. Mis dedos se movieron rápido por el teclado. Me metí a sus archivos. En la pantalla había un montón de hojas de cálculo. No solo sobre nosotras, sino sobre todo. Finanzas, seguros. Uno de los archivos me dejó helada. Era sobre 2 pólizas de seguro de vida, ambas a nombre de Sofía. Una la compraron hace 15 años, la otra apenas la semana pasada. Los beneficiarios eran nuestros papás y la cantidad era enorme. Le tomé fotos a todo con la cámara digital vieja que Sabrina había escondido entre los mosaicos del techo del sótano. Seguí buscando más. Expedientes médicos, papeles de la escuela, todo lo que probaba que había 2 hijas, no solo una. De repente escuché el coche de mamá meterse a la cochera. Corrí descalza, pisando fuerte la madera, y llegué al sótano justo cuando abrían la puerta principal. Cerré la puerta detrás de mí, sosteniéndola porque ya no tenía bisagras. El corazón me latía con fuerza cuando oí los tacones de mamá en el piso de arriba. Fue directo hacia el sótano. Giró la perilla. Aguanté la respiración, empujando la puerta con mi peso. Ella empujó más fuerte y la puerta se movió un poco. Justo en ese momento sonó su celular. Contestó y su voz se escuchaba apagada a través de la puerta. Después de un rato, sus pasos se alejaron. Escuché cómo prendía el coche y se iba. Pasé el resto de la tarde arreglando todo. Escribí lo que había descubierto. Hice copias de las fotos y escondí pruebas en diferentes lugares del sótano. Si me pasaba algo, Sabrina las encontraría. Cuando Sabrina llegó de la escuela, se fue directo a su cuarto, tal como lo habíamos acordado. La escuché moverse, siguiendo nuestro plan. Estaba empacando, pero disimulando, llevándose cositas que nadie notaría, preparándose para lo que venía. Esa noche, nuestros papás volvieron juntos.
Llamaron a Sabrina a la sala. Pegué la oreja a la puerta del sótano, tratando de escuchar. La voz de mamá se alcanzaba a oír hasta abajo, explicando que ya tenían una decisión. La iban a anunciar mañana, en el 7º día real. Esa noche era para los últimos preparativos. Oí a Sabrina subir de nuevo. Luego, los pasos de papá se acercaron al sótano, ese paso pesado que ya conocía. Probó la puerta, la movió un poco. Se convenció de que todo estaba bien y se fue. Pasaron las horas y la casa fue quedando en silencio. Esperé, contando los minutos. A las 2 de la mañana, oí la señal de Sabrina. 3 golpecitos en el ducto de la calefacción que conectaba su cuarto con el sótano. Contesté con mis 3 golpes. Entonces me puse en movimiento. El ladrillo suelto salió fácil. Ya tenía la maña después de tantos años. Pero ahora, en vez de esconder algo, saqué el frasco de pastillas del buró de mamá, que había agarrado en mi escapada al despacho de papá. Trituré 2 pastillas hasta hacerlas polvo, y volví a poner el frasco en su escondite. El polvo lo guardé en un sobrecito hecho con una hoja de libreta. Esa era nuestra póliza de seguro. A la mañana siguiente, escuché a Sabrina arreglándose para ir a la escuela, pero luego la voz de mamá la detuvo, diciéndole que hoy no iba a clases, que era demasiado importante. Sentí un vacío en el estómago. Eso no estaba en nuestros planes. Escuché cómo todos estaban en la cocina, sonidos de desayuno, ruidos familiares que en realidad no tenían nada de normales. Luego pasos hacia el sótano, varios pares. Abrieron la puerta. Ahí estaban los 3. Mamá traía una charola con desayuno de verdad, huevos, tocino, pan tostado. Papá cargaba 2 sillas. Sabrina tenía la cara blanca, pero se veía determinada. Pusieron las sillas y mamá dejó la charola sobre una caja en medio. Luego se sentaron y nos miraron, esperando algo. Mamá empezó a explicar cómo habían tomado la decisión, cómo pensaron en todos los factores, en nuestro futuro, en lo que sería mejor para todos. Hablaba con una voz tranquila, como si estuviera planeando las vacaciones y no un asesinato. Papá sacó su portapapeles y empezó a leer estadísticas sobre hijos únicos, hermanos, tasas de éxito, niveles de felicidad, análisis de costos, todo apuntando a que solo debía quedar una. Mientras ellos hablaban, fijé la vista en Sabrina. Ella mantenía la cara seria, pero vi cómo metía la mano en el bolsillo y sacaba el sobre. Lo tenía con ella. Mamá se puso de pie, alisó la falda y dijo que la decisión era quedarse con Sabrina, porque yo era mayor, más enferma, con más años encerrada en el sótano, y que ella tenía más futuro, más potencial, más vida por delante. Para ellos, era lo más lógico. Sacó el frasco de medicinas. El corazón se me salió del pecho, pero puse mi mejor cara de póker. Sirvió un vaso de agua de una jarra que traía y me ofreció las pastillas y el vaso. Yo miré las pastillas y luego a Sabrina, que apenas asintió. Estiré la mano para agarrar el frasco, pero Sabrina se puso de pie de golpe. Le quitó el vaso de agua a mamá y se lo tomó de un trago. Mamá se quedó sorprendida y empezó a reclamar. Sabrina agarró la jarra y se sirvió otro vaso. También se lo bebió. El enojo de mamá se transformó en desconcierto y le preguntó que qué estaba haciendo. Sabrina solo sonrió y sirvió otro vaso. Esta vez me lo dio a mí. Entendí lo que quería decir. Tomé el vaso y le di un buen trago. El agua sabía normal. Sabrina sirvió otro más. Nos fuimos pasando el vaso, uno tras otro. Mamá y papá se miraban sin entender. Y de pronto, Sabrina hizo algo inesperado. Le quitó el frasco de pastillas a mamá, lo abrió y vació las pastillas en su mano, fingiendo contarlas mientras fruncía el ceño. Sabrina les mostró el frasco a nuestros papás y les preguntó por qué solo había 18 pastillas y deberían ser 20. Mamá se lo arrebató, contó ella misma y efectivamente faltaban 2. Sabrina sacó un sobre de su bolsillo, lo abrió despacio y dejó ver el polvo blanco que tenía dentro. Luego volteó a ver la jarra vacía y los vasos que habíamos usado. Nuestros papás se quedaron paralizados. Sabrina les contó que en la mañana había encontrado ese polvo en la jarra. Pensó que era azúcar o algo sin importancia, pero ahora que veía las pastillas faltantes, ya no estaba tan segura. Nosotras habíamos tomado muchísima agua, y si justo esas eran las pastillas que faltaban. A mamá se le fue el color del rostro. Agarró el frasco de medicina y leyó la etiqueta. Hay algo en la forma en que mamá revisa ese frasco y se pone a leer la etiqueta que lo dice todo. Sabe perfecto para qué son esas pastillas, pero me pregunto por qué necesita asegurarse justo ahora. Papá se levantó tan de golpe que tiró la silla. Nos miraron. Luego se miraron entre ellos. Yo empecé a tambalearme, primero leve y luego más evidente. Sabrina me sostuvo cuando fingí tropezar, pero después ella también empezó a tambalearse. Terminamos apoyándonos la una en la otra, 2 hermanas envenenadas con la propia medicina de nuestros padres. Mamá nos gritaba que vomitáramos, que lo sacáramos de nuestro cuerpo. Papá subió corriendo las escaleras, supuestamente para llamar al 911. Pero Sabrina levantó la mano y les dijo que había otra opción. Podíamos fingir que nada de esto pasó,
Podíamos irnos de la casa, las dos vivas y libres. O bien, ellos podían explicarle a los paramédicos por qué sus hijas estaban intoxicadas con las pastillas que mamá tenía en el buró, esas mismas pastillas recetadas a su nombre y que aparecerían en cualquier análisis toxicológico. Yo me dejé caer al piso, todavía consciente pero exagerando los síntomas. Sabrina se arrodilló a mi lado y luego miró a nuestros papás. Les preguntó, ¿qué les importa más? ¿Su plan de tener una hija perfecta y única o evitar ir a la cárcel por intento de homicidio? Ahora sí, mamá lloraba de verdad, con lágrimas genuinas. Nos suplicaba que le dijéramos que no habíamos triturado nada, que todo era un truco. Sabrina solo la miraba, balanceándose un poco. Papá bajó de nuevo, con el teléfono en la mano, pero todavía no había marcado a nadie. Nos miró a nosotras y luego a mamá, y se notaba cómo hacía cuentas, evaluando riesgos, midiendo el costo-beneficio de dejarnos morir o dejarnos ir. Sabrina se lo puso fácil. Sacó la cámara digital, les enseñó la pantalla con las pólizas de seguro, las hojas de cálculo, las pruebas de que éramos dos y no una. Les explicó que ya había subido todo a la nube, y que si nos pasaba algo, la policía iba a recibir una denuncia anónima diciendo dónde buscar. Pero si vivíamos, si nos íbamos, todo quedaría oculto, como si nunca hubiéramos existido. Desapareceríamos y nunca tendrían que volver a vernos. Bien podrían decirle a todos que su hija se escapó de la casa, fingirse padres dolidos y empezar de nuevo. Vi cómo nuestros papás se quebraban. 15 años de control, destruidos por dos adolescentes desesperadas y sus propias pastillas. Mamá se dejó caer en una silla, sollozando, y papá se quedó como estatua, teléfono en mano. Sabrina me ayudó a ponerme de pie y juntas subimos las escaleras del sótano, dejando atrás a nuestros papás en la oscuridad donde nos habían tenido tanto tiempo. En mi cuarto agarramos la bolsa que Sabrina había preparado, el dinero que le fue sacando poco a poco a mamá, ropa que nos quedaba a las dos, nuestro diario compartido, la cámara, todo lo que importaba. Caminamos por la casa una última vez, pasando por la sala donde nos turnábamos cada mes, la cocina con un solo plato en la mesa, la recámara de nuestros papás donde decidieron lo que hicieron. Nadie intentó detenernos. Nuestros papás se quedaron sentados en el sótano, mirando al vacío. El frasco de medicina estaba tirado entre ellos, prueba de su decisión, evidencia de en qué se habían convertido. Ya en la puerta, Sabrina se volteó y les gritó que el polvo en la jarra era harina, que no habíamos triturado ninguna pastilla, que estábamos bien, pero que no olvidaran ese miedo, esa sensación, porque así nos hicieron vivir durante 15 años. Salimos a la luz de la tarde, dos hermanas que al fin eran libres de ser quienes realmente eran. No teníamos plan más que huir, ni dinero aparte del que Sabrina juntó, ni identidad que no fuera la que habíamos construido juntas. Pero nos teníamos la una a la otra y, por primera vez, eso era suficiente. Caminamos 3 cuadras hasta que se nos bajó la adrenalina. Me desplomé en una banca del camión, el dolor conocido encendiéndose en mi estómago. Pero esta vez Sabrina estuvo ahí conmigo, a plena luz del día. Me sostuvo mientras temblaba, me frotaba la espalda mientras luchaba contra las náuseas. Una señora que paseaba a su perro se detuvo a preguntarnos si necesitábamos ayuda. En 15 años, nadie nos había visto juntas. Nadie había sabido que debía ayudar. Ahora, esa desconocida nos ofreció agua de su botella y preguntó si debía llamar a alguien. Sabrina le agradeció y le dijo que estábamos bien, que solo éramos hermanas lidiando con un problema familiar. La señora asintió, comprensiva, y siguió su camino. Hermanas. Éramos hermanas a la vista de todos, en público, reales. Tomamos el camión al centro. Sabrina ya había investigado refugios, lugares que ayudaban a chavas como nosotras. Tenía memorizadas direcciones desde que iba a la escuela, pensando que algún día podría necesitarlas. Encontramos uno donde no hacían muchas preguntas y entendían que a veces la casa no es segura. La trabajadora social nos vio los rostros idénticos, los rasgos iguales, y preguntó si éramos gemelas. Contestamos que sí, y sentimos que por fin decíamos una verdad después de tantos años. No preguntó por qué solo había una identificación, ni por qué nuestra historia era tan vaga. Había visto suficiente como para saber cuándo no insistir. Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez en nuestras vidas. El cuarto del refugio era pequeño, sencillo, pero era nuestro, sin sótano, sin intercambiar lugares, sin fingir que una de nosotras no existía. Pensé en nuestros papás, solos en su casa perfecta, su plan arruinado. Querían una hija y terminaron sin ninguna. La ironía no se me escapó. Sabrina me susurró desde su cama si me arrepentía, si pensaba que debimos hacer otra cosa. Le dije que no. Sobrevivimos 15 años siendo borradas. Nos ganamos el derecho a ser libres. Los días siguientes pasaron como en niebla. En el refugio nos ayudaron a ver qué seguía. Asesoría legal, papeles, cómo probar que existíamos las dos cuando solo una estaba registrada. Nos advirtieron que iba a ser un proceso largo y complicado, pero posible. Tuve que ir al doctor por mi estómago. Años de ocultar la enfermedad dejaron sus huellas, pero era algo que podía tratarse, dijo el médico. Ahora que ya podía existir todo el tiempo, mi cuerpo por fin tenía la oportunidad de sanar de verdad. Se acabó el tener que aguantar el dolor en silencio. Se acabó esperar mi turno para ser quien soy en realidad.
Sabrina empezó con los trámites para conseguir sus propios papeles. Primero el acta de nacimiento, luego lo demás. La abogada nos dijo que nuestro caso era poco común, pero que no éramos las únicas. Había otros niños ocultos, otras historias de identidades borradas. Pasaba más seguido de lo que la gente piensa. Le entregamos a la abogada todas las pruebas que habíamos reunido. Las fotos de las hojas de cálculo de mi papá, las pólizas de seguro, nuestro diario con 15 años de cambios. Nos aseguró que era suficiente para armar un caso, si decidíamos seguir adelante. Le dijimos que lo pensaríamos. Una semana después de llegar al refugio, sonó el celular de Sabrina. Era el número de mi mamá. Teníamos el teléfono a la mano, sabiendo que tarde o temprano iban a intentar buscarnos. Sabrina puso el altavoz. La voz de mi mamá sonaba distinta, más apagada, como si se hubiera encogido. Nos preguntó si estábamos bien, si estábamos a salvo, y nos contó que habían ido a la policía, que reportaron que nos habíamos escapado, pero no dijeron nada de las pastillas, ni que éramos dos. Solo contaron que su hija Sofía se había ido de la casa. Quería vernos, hablar con nosotras, arreglar las cosas. Dijo que papá tenía ideas, supuestamente formas para que esto funcionara, maneras de arreglarlo todo. Cuando dijo que nos extrañaba, a las dos, la voz se le quebró. Sabrina me miró. Yo negué con la cabeza. Ya habíamos pasado 15 años creyendo en sus mentiras, aceptando su amor distorsionado. No íbamos a volver a ser medias personas, ni por ellos ni por nadie. Sabrina le dijo a mamá que nunca regresaríamos, que ahora estábamos construyendo nuestras propias vidas, cada una por su lado, vidas de verdad. Si de verdad querían hacer algo por nosotras, lo primero era reconocer ante las autoridades que tenían 2 hijas, que podían empezar a enmendar 15 años de mentiras. Mamá rompió en llanto. Decía que no entendíamos, que todo había sido muy difícil, la presión económica, el desgaste emocional, que hicieron lo mejor que pudieron con una situación imposible, que jamás pensaron que llegaría tan lejos. Le quité el teléfono a Sabrina y le dije a mamá que ese mejor esfuerzo casi acababa conmigo, que su amor siempre fue condicionado, incompleto, que casi me mata, que sí tuvieron opciones y eligieron la crueldad, que ahora nosotras estábamos eligiéndonos a nosotras mismas. Colgué antes de que pudiera contestar. Esa noche soñé con el sótano, pero en el sueño la puerta estaba abierta y había luz. Sabrina y yo salíamos juntas, de la mano. Detrás de nosotras, el sótano se llenaba de agua hasta que solo quedaba el reflejo del cielo. Esa llamada lo cambió todo. 2 días después, papá llegó solo al refugio. La recepcionista nos avisó y lo encontramos sentado en la sala de espera, más chico de lo que yo lo había visto nunca, con la cara vacía, sin esa expresión calculadora de siempre. Nos explicó que mamá había tomado las pastillas la noche después de que nos fuimos, pero según él no era para morir, sino para entender por lo que habíamos pasado. Calculó mal la dosis. En el hospital le hicieron un lavado de estómago, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El hígado no le funcionaba. Necesitaba que fuéramos a verla. Sabrina y yo nos miramos, dudando. Esto podía ser otra manipulación, otra trampa. Pero la recepcionista nos confirmó que sí había una paciente con ese nombre en el hospital, que mamá estaba internada y enferma de verdad. Acordamos ir, pero solo juntas y solo por 1 hora. El hospital olía a desinfectante y a pura tristeza. Mamá estaba recostada sobre las almohadas, la piel amarilla por el daño al hígado. Cuando nos vio llegar juntas, así, realmente juntas, se le escurrieron las lágrimas. Intentó extender la mano, pero se le fue para abajo. Murmuró disculpas con los labios secos, y no eran esas disculpas calculadas de antes, sino palabras rotas, crudas. Nos contó cómo empezó todo, que después de que nació Sabrina tuvo psicosis posparto, y que la solución de papá fue esconder a una hija en vez de buscar ayuda. Cuando ella se recuperó, ya era demasiado tarde. La mentira era tan grande que no había forma de deshacerla. Papá estaba de pie junto a la ventana, sin voltearnos a ver. Él agregó detalles que mamá ya no podía contar. El esfuerzo económico por mantener el secreto. Sobornar a un doctor para falsificar registros. Mudarse cada vez que alguien preguntaba de más. Según él, las pólizas de seguro eran para la universidad, por si algún día hacían falta. No le creímos, pero ya no tenía caso discutir. Mamá empezó a respirar con dificultad y nos suplicó que la perdonáramos, que la entendiéramos. Eso no se lo podíamos dar. 15 años de desaparecerte no se borran en 1 hora. Pero Sabrina le tomó la mano de todos modos. Yo me quedé atrás, con el estómago hecho nudo por ese dolor de siempre. La enfermera entró a darle medicamento a mamá. Cuando ya nos íbamos, mamá nos llamó con voz bajita. Todo el momento en que mamá tomó las pastillas me parece demasiado conveniente, como si supiera perfectamente cuál era la historia que podría hacernos volver. Toda esta escena en el hospital, con confesiones entre lágrimas y papá de repente cooperando, me hace pensar si no habrán planeado juntos este último acto. Dijo que había escrito una confesión, todo lo que hicieron, y que estaba con su abogada, que si la necesitábamos para nuestros papeles, era nuestra. Nos fuimos sin prometer nada. De regreso en el refugio, tratamos de digerir todo lo que había pasado. La confesión de mamá podía acelerar el proceso legal para existir oficialmente.
pero usarla significaba enfrentar el pasado y enfrentarlos a ellos. La abogada nos recomendó aceptarla. Primero lo práctico, después lo emocional, dijo. 3 días después mamá murió. Papá llamó al refugio, la voz sin emoción. El funeral sería pequeño, solo la familia. Si queríamos ir, podíamos. Si no, lo entendía. Después de arreglar todo, se mudaría a otro lado, lejos de los recuerdos. No fuimos al funeral. En vez de eso, nos vimos con la abogada de mamá. La confesión estaba mucho más detallada de lo que imaginábamos. Nombres, fechas, cada cambio documentado, cómo engañaron a la escuela, el fraude médico, todo lo necesario para dejar claro que siempre fuimos 2, no una. La abogada además nos sorprendió con algo más. Mamá había cambiado su testamento en el hospital y todo era para nosotras, dividido en partes iguales. La casa, los ahorros, incluso las pólizas de seguro. Papá aceptó. ¿Dinero manchado? Sí, pero que nos urgía. Vimos a papá una última vez para firmar los papeles. Se veía mucho más viejo y canoso. Nos dio las llaves, documentos y nuestros actas de nacimiento, incluso la de Sabrina, que había estado escondida todos estos años. Habló lo mínimo, la voz como robot. Antes de irse, se detuvo en la puerta y dijo que lo sentía, pero no por lo que hicieron, porque según él de verdad hicieron lo mejor con lo que tenían, aunque lamentaba que hubiéramos pasado por todo esto y que hayamos tenido que salvarnos solas. Luego se fue y jamás lo volvimos a ver. La casa se sentía otra sin ellos. Sabrina y yo recorrimos los cuartos que antes estuvieron prohibidos durante esos meses que vivimos afuera. Las pruebas estaban por todos lados. 2 cepillos de dientes en el baño, 2 conjuntos de ropa de bebé guardados en el ático. No habían tirado nada, solo lo escondieron. En el closet de mamá descubrimos álbumes de fotos. Ahí estábamos de bebés, Sofía 1 y Sofía 2, antes de que se animaran a hacer cambios. En una cámara vieja había videos de mamá cargándonos a las 2, viéndose agotada pero dentro de lo normal. Antes de que todo se rompiera, antes del sistema, no podíamos quedarnos en esa casa. Había demasiados fantasmas, pero venderla iba a llevar tiempo, y necesitábamos estabilidad para avanzar con el juicio. Así que llegamos a un acuerdo. Vivir ahí solo por un tiempo, pero dándole la vuelta a todo. Pintamos, movimos muebles, hicimos que se sintiera nuestra. Con la confesión de mamá, los trámites se agilizaron. Rehicieron actas de nacimiento, nos dieron números de seguro social, separaron nuestros papeles en la escuela. Cada formulario llenado se sentía como recuperar un pedazo de nosotras mismas. Sabrina decidió quedarse con su nombre. Yo consideré cambiar el mío, pero al final pensé que Sofía ya era mío, igual que de ellos. Poco a poco mejoré de salud. Ya sin el estrés de los cambios, mi estómago empezó a sanar. El doctor dijo que era psicosomático, que mi cuerpo reaccionaba al estrés fuerte. El tratamiento ayudó, pero siempre me iba a quedar ese daño, como una cicatriz de lo que costó sobrevivir. Sabrina por fin pudo inscribirse en la escuela con sus propios datos y nombre. Académicamente iba atrasada por tantos meses perdidos, pero rápido se puso al corriente. A los maestros que conocían a Sofía les costó entender tanto cambio, pero la directora, que ya sabía lo que pasaba, se encargó de que no preguntaran. Yo mejor opté por terminar la prepa en línea. Estar en un salón después de años escondida me daba pánico, pero estudiando sola me fue muy bien. Todo ese tiempo a escondidas, leyendo libros prohibidos en el sótano, me sirvió para aprender por mi cuenta. Vendimos la casa 6 meses después. Se la quedó una pareja joven, bien emocionados porque el sótano les iba a servir como sala de juegos. Ni les mencionamos las marcas en el marco de la puerta donde medimos nuestras alturas durante los meses que estuvimos desaparecidas. No todas las historias tienen que conservarse. Con la venta y los ahorros de mamá, rentamos un depa chico, cerca de la uni. 2 recámaras, 2 nombres en el contrato. Cada papel donde salíamos las 2 era una victoria, una prueba de que existíamos, juntas, legalmente. Al final el seguro pagó. Donamos la mitad al refugio que nos ayudó y el resto lo guardamos para la universidad. Dinero de mala historia, convertido en oportunidades. 1 año después de irnos nos llegó una carta, reenviada por el abogado de papá. Resulta que se fue a otro estado. Trabaja en una ferretería. No dejó dirección. Solo quería que supiéramos que seguía vivo. Terminó con: pienso en ustedes 2 todos los días. No respondimos. Sabrina empezó a salir con un chavo de su grupo de estudio. Le daba miedo contarle todo lo que pasó, pero él la escuchó sin juzgar. Cuando vino a cenar, trajo 2 postres, uno para cada una. Ese detalle tan simple hizo llorar a Sabrina. Era reconocimiento, era normalidad. Yo la tenía más difícil con las relaciones. Confiar cuesta cuando tus propios papás intentaron borrarte, pero encontré alivio en la terapia de arte, pintando lo que no podía decir. Hacía cuadros abstractos llenos de sótanos y sombras, pero también de luz colándose. La terapeuta decía que del trauma salía la transformación. Yo tenía mis dudas, pero seguí pintando. 2 años después, Sabrina se graduó de la prepa, como se debe. Fui a la ceremonia y la aplaudí desde el público. Su diploma tenía solo su nombre, ninguna identidad compartida, ningún cambio. Solo Sabrina cruzando el escenario, siendo ella misma. Yo acabé mi GED y comencé la uni, en psicología. Quería entender qué les falló a nuestros papás, no para perdonar, sino para aprender a reconocer las señales y ayudar a otros niños escondidos. Había más de los que uno piensa. Seguimos con nuestro diario compartido, pero ahora cada quien tenía el suyo, pensamientos propios, sueños propios.
El diario de las dos se volvió una especie de archivo, como testimonio de que sobrevivimos. A veces leíamos entradas en voz alta y nos sorprendía cómo aguantamos tanto. 3 años después de irnos nos avisaron que papá había muerto. Un infarto en el trabajo. El casero encontró nuestros datos entre sus cosas. Vivía solo, nunca hablaba de nosotras, pero tenía el departamento lleno de nuestras fotos. Tenía hasta recortes de periódico donde salía Sabrina en el cuadro de honor. Nos vigilaba de lejos. Nadie más se iban a hacer cargo, así que nosotras organizamos todo. Lo enterramos junto a mamá. Sencillo, fuera como fuera, ellos nos trajeron al mundo. No podíamos perdonar, pero sí darles esa última dignidad. Sabrina dejó en la tumba el frasco de pastillas que nos salvó. Yo dejé una foto, la última de las 4 juntas, antes de que todo empezara a cambiar. El tiempo ayudó, pero no sanó todo. Mi estómago siempre será delicado. Sabrina sigue revisando 100 veces las cerraduras. Las dos batallamos con los cumpleaños, sin saber cuáles cuentan de verdad, pero hicimos nuestras vidas. De verdad, separadas, sí, pero siempre conectadas. 5 años después de irnos me gradué en psicología. Sabrina estaba en la escuela de enfermería. Nos mudamos a un depa más grande. Cada quien decoró su espacio. El mío minimalista, buscando la luz que me negaron en los sótanos. El de Sabrina acogedor, lleno de papeles que probaban su existencia. Fotos, diplomas, todo con su nombre. Ahora hacíamos cenas, a veces con amigos que sabían la historia, a veces con gente nueva. Aprendimos a resumir todo en una frase. Crecimos en una situación poco común. La mayoría no preguntaba más. Los que sí, escuchaban lo que podían soportar. Cada aniversario del cambio seguía doliendo. Esas madrugadas las pasábamos juntas, viendo pelis o jugando cartas, recuperando el tiempo perdido, tapando recuerdos feos con nuevos. 7 años después, Sabrina se casó. Yo fui su dama de honor. Cuando el juez preguntó quién la entregaba, quedamos que respondiera. Ella se entrega a sí misma, porque así fue. Las dos nos liberamos. Nadie nos pertenece ya. Publiqué una investigación sobre niños ocultos. Trabajo académico, no memorias. Nuestra historia era solo nuestra, para guardarla o compartirla como quisiéramos. Pero ese trabajo ayudó a cambiar cómo los servicios sociales buscan señales, cómo los maestros detectan inconsistencias, pequeños cambios, pero importantes. 10 años después de salir de esa casa, volvimos al hospital. Otra área, otro motivo. Sabrina iba a tener a su primer hijo. Cuando tuve a mi sobrino en brazos, le prometí que jamás iba a dudar de que existía, que jamás compartiría su nombre ni me iría de su lado, que desde el principio estaría completo. Éramos Sofía y Sabrina, 2 hermanas que atravesaron la vida juntas y salieron adelante, que eligieron seguir aquí en vez de dejarse borrar, que supieron salvarse cuando nadie más lo iban a hacer. Éramos reales, separadas, unidas y libres. Gracias por estar conmigo mientras intentaba entender todo esto. Hay muchísimas preguntas y casi ninguna respuesta, pero justo ahí está lo divertido. Cuídate mucho, y nos vemos en la próxima, cuando la historia se ponga extraña.